Buenos días, hermanos. Hoy este día la mayoría de la gente celebra el Día del Amor y la Amistad. Aunque hay un día en especial, debe ser todo el año cultivar esa amistad, cultivar ese amor y que nuestras familias puedan ser diferentes. Dios les bendiga y su amor por el Señor, su amor por la familia, esa amistad con los amigos pueda ir creciendo día tras día con la ayuda del Señor en nuestras vidas. Hay tres palabras griegas en las cuales se traduce como amor: el amor eros, el amor de pareja, el amor fileo, que es el amor entre amigos y familiares, y el amor agape, el amor más grande, el amor de Dios. Bien, ¿qué motivos podemos expresar para dar gracias a Dios? Hay muchas razones, muchos motivos por los cuales nosotros podemos expresar nuestra gratitud al Señor. Podemos darle gracias a Dios por la vida que Él nos da hasta el día de hoy, por la familia que nos permite tener, por la esposa, por los hijos, por el trabajo que nos permite tener aún en medio de esta situación tan difícil. Es una gran bendición y que debemos de darle gracias a nuestro Dios por la salvación que tenemos gratuitamente en Cristo y que tenemos vida eterna, por la iglesia, la cual el Señor nos permite ser parte de ella y gozarnos con la iglesia, aunque estemos a distancia, podamos conectarnos y estar en esa sintonía, en esa conexión con la iglesia y gozarnos y darle gracias a Dios por esa iglesia, por ese pueblo en la cual nos permite Dios pertenecer. Bien, quiero leer primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, y dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El título del mensaje de hoy se llama Motivos de gratitud. Bien, si yo le pidiera a alguno de ustedes y le dijera: haz una oración de gratitud por la hermana Marta, ¿qué dirías en tu oración? Dios, gracias te doy por la hermana Marta, por su fidelidad al Señor, por esa generosidad que le pones en su corazón. Si pidiéramos por el hermano Gonzalo, ¿qué diríamos? Dios, gracias por la fidelidad del hermano, gracias por esa disposición siempre de apoyar en un trabajo físico, aunque el hermano ya esté grande de edad, siempre ha tenido esa disposición. Dar gracias a Dios, hay razones por las cuales dar gracias a Dios por diversos hermanos. Oremos. Padre, en este momento en tus manos pongo tu palabra, mi vida y a cada uno de los oyentes, y que seas tú quien hables a nuestro corazón en este día. Gracias por la bendición de disfrutar la salvación y la iglesia a la cual nos permites pertenecer. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a ver el tema motivos de gratitud, y vamos a ver aquí 6 motivos de gratitud que encontramos en esta carta a los tesalonicenses. Por lo tanto, vamos a ver varios versículos de los 5 capítulos que tenemos en esta carta. Bien, primeramente, motivos de gratitud. 1, por la virtud del amor.
Aunque la iglesia de Tesalónica tenía más virtudes, quiero resaltar una de ellas, que es el amor. Y dice el versículo 3, capítulo 1, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, y esta es una de las virtudes. Pero sigue diciendo del trabajo de vuestro amor. Dar gracias a Dios. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica y hacía resaltar esta virtud del amor, del trabajo de vuestro amor. Y ya escuchamos la lectura de la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 10. Allí nos habla de la preeminencia del amor, un pasaje muy precioso que debemos tener siempre presente en nuestras vidas. Del trabajo de vuestro amor, dice Pablo, las acciones de amor que realizan, dice la Nueva Traducción Viviente. Trabajo de amor en griego indica trabajo pesado, trabajo molesto, el cual por el amor somos estimulados a llevar. Aquellos que evitan molestias a favor de otros, significa que poco aman. Pero la iglesia de Tesalónica era un ejemplo en esto, y por eso Pablo daba gracias a Dios del trabajo de vuestro amor. Esas acciones que realizaban, que no les importaba si era pesado hacerlo, si era molesto hacerlo, pero el amor en su corazón les movía a realizar esas acciones. Y este es uno de los motivos por los cuales Pablo expresaba su gratitud al Señor. En segundo lugar, por la elección, por amor. Versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y si vamos al capítulo 2, versículo 13, nos dice la palabra de Dios de esta manera, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí nuevamente Pablo da gracias a Dios por la forma en que recibieron la palabra. Segunda a los Corintios 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amados por el Señor. Ese amor de Dios le lleva a esa elección de nuestras vidas en sus planes eternos. Dios nos ha elegido como creyentes individuales para vida eterna. Y esa es una gran bendición. Por lo cual Pablo también daba gracias a Dios, porque Dios en su amor había elegido a estos creyentes, y de igual manera también Dios nos ha elegido para ser parte de su pueblo, y lo ha hecho solamente por amor, no porque tú y yo lo merezcamos. Y ser parte entonces de su pueblo y gozarnos en él, y debemos de gozarnos y alegrarnos y darle gracias por esta gran bendición. Otro de los motivos de gratitud, número 3, por la obra de Dios en los elegidos. Volvemos 1 Tesalonicenses 1, vamos a ver el versículo 5, y dice Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, por la obra de Dios en los elegidos, la predicación del Evangelio. Los hermanos de Tesalónica recibieron el mensaje de Dios y dice Pablo, pues nuestro evangelio, ese evangelio que ellos estaban compartiendo, dice, no llegó a vosotros en palabras solamente. Pero el mensaje les llega, aunque ellos habían sido elegidos, Dios pone medios para que a esas personas les llegue el mensaje de Dios. Y Pablo lleva la predicación en este lugar, pero también no menciona la intervención del Espíritu Santo, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En esa predicación del apóstol Pablo y sus compañeros está la intervención del Espíritu Santo para convencer a los oyentes de que lo que Pablo estaba predicando era la verdad de Dios, y el Espíritu Santo se encarga de convencerlos en su corazón de estas verdades y llevarles entonces a la fe, llevarles entonces a la salvación. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante que en la predicación se manifieste la intervención del Espíritu Santo, porque Él es el que convence a la gente de su necesidad y llevarles a la salvación. Pero también podemos ver la obra de Dios en los elegidos, llenando a los predicadores de su amor. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahí está Pablo, Silas y Timoteo llevando el mensaje. Silvano es Silas. Bien, entonces con ese amor de Dios en sus corazones. Y podemos ir al capítulo 2, versículos 7 y 8, de qué manera se dirige el apóstol Pablo a estos nuevos creyentes de Tesalónica. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tiernos nos habla de ternura. Y nos habla de ese abrigo que le brinda una madre a sus propios hijos. Ese abrigo, ese abrazo, y es lo que Pablo está sintiendo por estos hermanos nuevos de Tesalónica, cuidando la manera de tratarlos. Y dice el 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. No solamente ellos estaban con esa disposición de entregar el mensaje de Dios, sino, dice Pablo, si fuera posible, entregar nuestras vidas. Y hay lugares difíciles donde es difícil llevar el mensaje de Dios. Sin embargo, ese amor impulsa a los servidores de Dios, a los proclamadores de Dios, a llevar el mensaje a costa del sufrimiento de sus propias vidas, incluso el riesgo de perder la vida. Pero el amor de Dios les movía a hacerlo, y en este caso al apóstol Pablo. Esa ternura, ese trato, ese amor por ellos les lleva a hacer eso. En el capítulo 3, versículo 12, la última parte dice Pablo, como también lo hacemos nosotros para con
vosotros. Y habla de ese amor que el apóstol Pablo tenía por los hermanos de Tesalónica. Entonces este es otro motivo de gratitud por la obra de Dios en los elegidos. En cuarto lugar, por la firmeza de los hermanos, o por la firmeza de la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8. Dice Pablo, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y esta palabra vivimos quiere decir también florecemos. El hecho de que el apóstol Pablo supiera de los hermanos de Tesalónica que seguían firmes en el camino del Señor, eso a él lo hacía florecer, lo hacía avivar en su corazón por esa firmeza de los hermanos. Entonces podemos ver la preocupación del apóstol Pablo por ese amor que sentía por ellos, como lo vemos en Primera Tesalonicenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 y 5, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Dice el 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces allí podemos ver esta situación, esa preocupación del amor del apóstol Pablo por los hermanos. Ya el apóstol Pablo había intentado en 2 ocasiones poder ir a Tesalónica y visitar a los hermanos, pero el enemigo le había estorbado y él tenía esa inquietud de saber cómo estaban los hermanos y ya no aguantaba más. Entonces deciden enviar a Timoteo aunque ellos se quedaran solos. No solamente lo pensaron, sino accionaron enviando a Timoteo, como lo vemos en el versículo 2 del capítulo 3. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Envían a Timoteo para que vaya a ver a los hermanos, saber cómo están y traer la noticia y de esa manera poder estar más tranquilos. Versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Este es un informe alentador de parte de Timoteo, y eso trae consolación a la vida del apóstol Pablo. Versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Aunque Pablo estaba pasando por situaciones difíciles, sin embargo, el hecho de saber que los hermanos de Tesalónica estaban firmes en la fe, eso a él le alegraba y hacía a un lado las aflicciones, hacía a un lado sus necesidades, porque ese informe, esa noticia, le llenaba su corazón y le consolaba, y llenaba sus corazones de gozo, como dice versículos 9 y 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día, de noche y de día, con gran insistencia,
para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Palabras emocionantes que el apóstol Pablo menciona y dice, ¿cómo no darle gracias a Dios por esas noticias que nos llenan de gozo? Pablo se gozaba al saber que estos hermanos estaban firmes y así como él quería verlos, también los hermanos deseaban ver al apóstol Pablo, aquel que les había llevado el mensaje de esperanza y de vida eterna, y esa noticia alegra el corazón del apóstol Pablo. Entonces es otro motivo de gratitud que Pablo expresa por la firmeza de los hermanos. Cuando nuestros hermanos están firmes en las cosas de Dios, eso nos llena de gozo, eso nos llena de alegría. Pero cuando sabemos de los hermanos que no están firmes, eso también nos entristece. Había esa preocupación en la vida del apóstol Pablo porque amaba a los hermanos. Y cuando hay amor hay preocupación. Y dice Pablo, aunque ya sé que ustedes están bien, dice, orando de día y de noche con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. Seguimos orando por ustedes, porque quisiéramos verlos, que Dios nos dé la oportunidad. Y en medio de esta pandemia en que no podemos vernos físicamente, también debemos seguir insistiendo en oración y que ese amor crezca en nosotros y tener la bendición con la ayuda de Él en un tiempo corto, poder vernos, poder compartir, poder tener comunión. Pero mientras eso sucede, sigamos cuidándonos y cuidando a los demás, pero sigamos adorando a Dios por los medios que Él pone a nuestro alcance. Pablo no podía ver a los hermanos, estaba preocupado por ellos. Y yo creo que nosotros no podemos ver a los hermanos si hay preocupación por ellos, por el amor que hay en nuestro corazón. ¿Qué más quisiéramos hacer para poder ver a nuestros hermanos? Pero que podamos recibir noticias de que están firmes, de que están caminando fieles, aunque no los veamos. Esa era una gratitud que Pablo tenía en su corazón. Otro de los motivos de gratitud es por el amor existente en la iglesia, y podemos ver aquí en el capítulo 4, primera carta a Tesalonicenses, versículos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pablo también daba gracias a Dios por el amor que ya existía en la iglesia, el amor que ya existía en los hermanos, como dice la parte A del versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Esta iglesia tenía amor. Habían aprendido cómo amarse unos a otros, lo habían aprendido bien y lo estaban haciendo, lo estaban practicando. Amor fraternal, esos actos de bondad para ayudar, para aliviar a los hermanos necesitados. Pero Pablo dice que ese amor crezca más en ustedes y puedan amar no solamente a sus hermanos en la iglesia, a sus hermanos en la fe, sino también a los inconversos, aunque no lo merezcan, pero que ese amor crezca también hacia ellos. Dice el versículo 10, la otra parte, la segunda parte, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más.
Capítulo 3, versículo 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo está pidiendo y está animándoles que ese amor que ya tienen crezca más. Así como Pablo les amó a ellos sin conocerles, llevándoles el mensaje de salvación porque había amor en su corazón por ellos que aún no creían, de esa manera ese amor también crezca por los inconversos y que puedan sentir lo que es el amor de Cristo a través de nosotros. Abundar, multiplicar, que ese amor se multiplique en la vida de la iglesia. Y por último, otro motivo de gratitud es por el amor a los líderes. Capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Os rogamos. ¿Cómo lo hace el apóstol Pablo por los hermanos? Estos hermanos eran nuevos, no tenían mucho tiempo en el caminar con Dios, y dice Pablo, yo les ruego que reconozcan, reconocer el trabajo de los líderes. Y dice el 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Reconocer a los líderes, reconocer a los que Dios ha puesto en su pueblo, en su iglesia, para ministrar. Entonces dice Pablo, yo les ruego, yo les pido que reconozcan a los líderes, que los traten bien. Primero a los Corintios capítulo 16, versículo 18, dice Pablo, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Y Pablo está mencionando anteriormente a algunos hermanos que le ayudaron de esa manera. 17 dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Y Pablo está diciendo que reconozcan a esos líderes que Dios ha puesto entre ustedes, que los estimen, que los respeten, que los amen profundamente por causa de su obra. La obra de un siervo de Dios es muy diferente. Y entonces merecen lo que Pablo está pidiendo en estos versículos. Primera Timoteo 5, 17, también el apóstol Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los tres aspectos de la labor ministerial que menciona aquí el apóstol Pablo, dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Expresa su vida laboriosa. Los líderes, los siervos de Dios, que están ministrando en la vida de la iglesia, el pastor de la iglesia. Aquí se expresa la labor que realiza, una labor laboriosa, una labor pesada. Y como decía una hermana, decía, pastor, gracias por tomarse ese tiempo para estar con nosotros, usted y su esposa. Porque aparte de que ustedes tienen que atender a su familia,
tienen que atender a más familias en la iglesia. Y yo le agradezco eso, porque tiene esa disposición para apoyarnos como familia y apoyar a los demás miembros de la iglesia como familias. Es un trabajo laborioso, es un trabajo pesado, y en estos tiempos es mucho más difícil ministrar a las familias en este tiempo de pandemia. Y dice Pablo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que reconozcan ese trabajo, esa labor que hacen. Pero también dice, y os presiden en el Señor. Esto nos habla de gobernar, de conducir, de pastorear, de guiar a la congregación. Pero también dice, y os amonestan. Una función especial que también los siervos de Dios tienen que llevar a cabo. Amonestar. Y esta palabra amonestar, aunque muchas veces no se toma en cuenta y es una labor que puede ser ingrata, sin embargo debe hacerse con fidelidad al Señor. Cuando nosotros tenemos que amonestar, que exhortar a algunos hermanos por sus errores o que no van caminando bien y uno se acerca para exhortarles, muchas veces estas acciones no son agradecidas. Pero tenemos que hacerlo. Algunas veces se rompe la relación y uno necesita usar prudencia, tacto, pero sí decir la verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Y no a todos les gusta que nos exhorten, pero es necesario. Por eso dice que es una tarea, una labor ingrata. Tal vez muy pocas personas se acercan a uno y le dice, pastor, gracias por exhortarme, gracias por llamarme la atención y corregirme y poder caminar yo correctamente en el camino del Señor. Realmente son pocos los que se acercan a uno de esa manera, pero tenemos que hacerlo. Entonces, motivos de gratitud por el amor a los líderes. Y yo quiero decirles que nosotros también sufrimos, que nosotros también lloramos, también nos preocupamos, también pasamos por momentos difíciles de angustia, de aflicción, de necesidad, de problemas. ¿Y qué sentiría uno cuando llega un mensaje de un hermano o de varios hermanos que le dicen, pastor, oro por usted. Pastor, gracias por esa preocupación que tiene por nuestras vidas. ¿Cómo le puedo apoyar? O pastor, yo le llamo, quiero saber cómo está y quiero hacer una oración por usted en una llamada o en una videollamada. ¿Sabe lo que eso significaría para uno como siervo de Dios, como ministro de Dios? Que los hermanos de la iglesia tomaran ese tiempo con sus pastores y les llamaran y les dijeran, hermano, aquí estoy, no está solo y déjeme orar por usted. Eso, hermanos, sería algo muy significativo.
La iglesia de Tesalónica, Pablo la estaba animando. Era una iglesia nueva, pero les animaba y les decía, reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Ámenlos, estímenlos. Y dice la última parte de este versículo, tened paz entre vosotros. Que no haya conflictos en los hermanos. Que se la lleven bien. Eso alegra y anima al pastor. Y este es otro de los motivos de gratitud, por el amor que la iglesia tiene por sus líderes, por esa estima que sienten por ellos, ese amor que sienten por ellos, ese reconocimiento que hacen de ellos, el amor. La iglesia de Tesalónica era una iglesia de ejemplo, digno de imitar, aunque era una iglesia nueva. El amor estaba latente en ellos y Pablo dice que ese amor crezca. Entonces, hermanos, ese amor de la iglesia siga siendo visible y que siga creciendo en el corazón de cada hermano, de cada miembro, de cada creyente. Amor por sus hermanos en la iglesia, pero también amor por Dios y amor por los siervos de Dios. Es muy importante el expresar ese amor. Que Dios nos ayude a reflexionar en estos aspectos en los cuales debemos dar gracias a Dios y gozarnos en el Señor. Que Dios les bendiga, pasen un bonito día y que Dios llene cada día sus corazones y mi corazón de ese amor agape, que es el amor sobrenatural de Dios. Y cuando somos llenos de ese amor, es una gran bendición en nuestras vidas y para otros. Oremos. Padre, en este momento quiero darte gracias porque eres bueno y porque tu amor es incondicional. Y gracias por amarnos tanto. Ayúdanos que ese amor que ya hay en nuestro corazón crezca cada día más y podamos ser de mucha bendición en la vida de la familia, en la vida de la iglesia y en la vida de la gente que aún no te conoce. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos en este día y cada día a darte honra y gloria y gozarnos más en ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.